Las ecuaciones diferenciales son fundamentales en el mundo de la ciencia y la ingeniería, ya que modelan fenómenos naturales y sistemas dinámicos, permiten predecir comportamientos futuros y optimizar soluciones, siendo esenciales para el avance tecnológico y científico. Mi nombre es David y junto a Sixto, Diego y Sebastián les presentaremos un proyecto que tiene como principal objetivo modelar el despegue del avión Boeing 737-200 centrándonos en la relación entre la posición y la velocidad durante el vuelo. El problema surge de la necesidad de comprender y predecir el comportamiento dinámico de la aeronave durante la fase de despegue, teniendo en cuenta las fuerzas propulsoras que varían con la velocidad. La formulación matemática de esta dinámica se basa en la segunda ley de Newton y la dinámica de fluidos, lo que produce ecuaciones diferenciales. Describen la evolución de la velocidad respecto a la posición. La revisión del problema resalta la existencia de métodos alternativos para resolver ecuaciones diferenciales. Tal es el caso de métodos numéricos como el método de Euler y Runge-Kutta. Para llevar a cabo la resolución de este problema, usamos un lenguaje de programación Python, como se mencionó anteriormente. Es un lenguaje sencillo, con fácil acceso y comprensión. Aquí desarrollamos todo lo necesario para el modelo que necesitamos. Una vez aclarado esto, usaremos un método efectivo de análisis numérico conocido como Runge-Kutta de cuarto orden. Y como se puede ver en la diapositiva, esta sería la ecuación principal con sus respectivas constantes, K1, K2, K3 y K4. Para reafirmar su efectividad y superioridad sobre otros métodos, elegimos el método de Euler partiendo de las mismas bases que el método de Runge-Kutta. Y todo esto se lo realiza con un tamaño de paso de 0.2 y con el f de x, y que se puede apreciar en la diapositiva. Para una comprensión más sencilla, al aplicar los métodos analíticos, Runge-Kutta y Euler, no tomamos en cuenta la propulsión. Esta fuerza se incluirá en el desarrollo de un modelo aparte, que podemos comparar con el modelo sin esta fuerza. Es importante tomar en cuenta la necesidad de poder comparar las soluciones propuestas por ambos métodos con la solución exacta. Esto es posible gracias a la ecuación diferencial. Es ordinaria y podemos aplicar métodos aprendidos en la materia de ecuaciones diferenciales y álgebra lineal. Con una técnica de separación de variables presentamos la solución y su desarrollo. Despejando obtenemos la derivada de la velocidad con respecto a x, y que sería esta fórmula de aquí. Con la separación de variables obtenemos una integral definida con parámetros como x sub 0 es igual a 0 kilómetros y y evaluando en 0 es igual a 87 kilómetros. Despejando esto nos da una constante integración de 10.625, concluyendo así con la expresión que tenemos en la pantalla. Ahora se presentan los códigos que se desarrollaron para poder comprender este modelo matemático que aplicamos. Tenemos el método analítico, también el método de Euler, Runge-Kutta de cuarta orden, sin propulsión y con fuerza de propulsión. También tenemos el Runge-Kutta comparándose con el Euler y con el analítico. En este código del método analítico, debido a que la ecuación original, como se presentó anteriormente, era cuadrática, hubieron problemas cuando la velocidad valía cero. Entonces, se aplicó una función conocida llamada ODEINT para poder ignorar estos valores en cero y que no exista una división entre cero. Luego, con el método de Euler, asimismo con el método de Runge-Kutta, se aplica una librería llamada Matplotlib, obteniendo así los resultados y las gráficas correspondientes. Como se puede apreciar aquí, y aquí está la comparativa, incluido la comparación también entre Runge-Kutta sin fuerza de propulsión. Ahora, les voy a explicar los métodos usados en el código para resolver la EDO. Primero tenemos el método de Euler, que es un enfoque de primera orden para la aproximación numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Este es un método relativamente sencillo computacionalmente, ya que solo necesita el cálculo de una ecuación por iteración, pero a cambio no es muy precisa. Para este método, cuando x es igual a 12 kilómetros y con una velocidad inicial de 87 kilómetros por hora, la aproximación que nos da la podemos ver en la tabla número 1 en la columna 2. Luego tenemos el método Runge-Kutta de cuarto orden,
que es un enfoque un poco más avanzado que mejora la precisión de la aproximación al considerar múltiples pendientes en el intervalo de paso. A cambio, este tiene una complejidad computacional más alta. En cambio, para este método, cuando x es igual a 12 kilómetros y con la velocidad inicial del problema, la aproximación que nos da la podemos ver en la tabla 1 con una 4. También para este problema, sacar un escenario más realista del trayecto del avión, cuando en la ecuación del trayecto del avión se incorpora la fuerza de los inductores a la EDO, siendo esta resuelta por el método Runge-Kutta y la aproximación que nos da la podemos ver en la tabla 1, columna 5. Por último, tenemos el método analítico. Para encontrar su ecuación se realizó mediante el submétodo de separación de variables y también se puede realizar con el código que proporcionó mi compañero. También se sacó para poder error relativo de cada método y poder compararlos. Esto se puede ver en la tabla 1, columna 3. Listo. Ahora analizando sus errores podemos darnos cuenta que efectivamente Runge-Kutta nos dio una aproximación más acertada. Esto sugiere que en este escenario específico el método Runge-Kutta es más confiable y preciso para modelar el movimiento del avión en relación de la velocidad. Y se evidencia la diferencia de orden de cada método, siendo que Euler es de orden 1 y Runge-Kutta, como su nombre lo dice, es de orden 4. Ahora, si podemos ver la gráfica, podemos creer que esto es una recta, pero la verdad es que esto no es así, ya que como está de 0 a 12 y es una velocidad muy pequeña, la verdad es que es una parábola acostada. También podemos creer que esto es solo un método graficado, ya que solo podemos ver una línea verde. Pero si hacemos zoom, podemos ver que en la figura 6 se puede ver tanto el método de Euler como el de Runge-Kutta como la solución analítica. Pero ya que la solución analítica y la Runge-Kutta son tan parecidas, se pueden ver en una sola. Ahora también tenemos aquí la gráfica de propulsión versus sin propulsión, donde lo más resaltable es que la recta con propulsión es más pronunciada. También podemos notar que con propulsión esta va a ser una velocidad menor a que sin propulsión. Para terminar, tenemos las conclusiones. Modelando el movimiento de un avión Boeing 737-200 mediante la aplicación de ecuaciones diferenciales y la implementación de análisis numérico en Python, comparamos los resultados obtenidos con la solución analítica. Proporcionando un marco integral, ambos métodos numéricos, tanto Euler como Runge-Kutta, ofrecieron estimaciones de la velocidad objetivo en la posición 12 kilómetros, cercanas a la solución analítica. Sin embargo, el método de Runge-Kutta demostró una mayor precisión, reflejado en su mínimo error relativo, que fue de 1.54 por 10 a la menos 10, en comparación con el método de Euler. La elección del método numérico puede tener un impacto significativo en la precisión en las simulaciones. Para problemas más complejos o donde la precisión es crítica, como es este caso, el método de Runge-Kutta de cuarto orden puede ser preferible, a pesar de su mayor complejidad computacional. Este modelo y los métodos implementados pueden ser extendidos y adaptados para abordar problemas más complejos en la dinámica de vuelo, considerando condiciones variables y sistemas más detallados, tal y como se hizo al añadir la fuerza de propulsión a la EDO para tener un escenario más realista del trayecto de un avión, donde se observó que había una disminución en la velocidad respecto al caso sin propulsión. Muchas gracias.